Bien, pues nada, empezamos un poco este foro que vamos a estar durante estos 50, una horita más o menos, pues un foro más de los que estamos trabajando, los que estamos haciendo estos jueves desde que empezó un poco el tema del confinamiento. Este es el cuarto. El primero, si no recuerdo mal, fue un poco para la situación que había en esas primeras semanas, ¿no? De diferentes docentes que compartimos ideas. El segundo fue más direccionado a cuarto de la ESO en el caso de España y bachillerato por el tema de la evaluación, la dificultad que había a la hora de, bueno, pues de plantear muchas preguntas que se nos veían encima porque acaba el curso, ¿no? En unas semanas. También estuvo muy interesante, la verdad. El último, la semana pasada, que fue sobre formación profesional, ¿no? Que también un poco lo moderó nuestra compañera Inma, y también realmente interesante. Pues ahora nos toca un poquito esta semana de sacar un tema que quizá podéis pensar en un principio que no podría ser muy interesante en este contexto donde todo el mundo en la educación estamos muy preocupados por cómo readaptarnos, ¿no? Cómo repensar, se utiliza mucho esta palabra en todas las redes, ¿no? La educación en estos momentos de esta situación, bueno, tan complicada que en algunos países empezamos a ver un poco la luz. Y estamos empezando a pensar, diseñar sobre el siguiente curso, qué es lo que va a suceder. Y bueno, pero nosotros pensamos que este tema de la educación en sostenibilidad y el cambio climático es muy importante. Y yo espero que, bueno, pues con los estupendos docentes que vais a escuchar y las ideas que vamos a compartir, pues podamos sacar, bueno, pues algunas conclusiones y sobre todo también plantearnos preguntas. Nosotros dentro de la Fundación Trilema estamos trabajando, colaborando con un pequeño proyecto que acaba de empezar, lleva unos meses, que su corazón es una web que se llama Educaclima, ese proyecto. Y lo que estamos un poco es empujando pues esa web, esos recursos, iniciando pequeñas webinars que las podéis ver, están en el canal de YouTube donde habéis entrado. Y la idea es un poco ir aterrizando cosas de la educación y la sostenibilidad e intentar hacer un poco de lazos, ¿no? En la web hay recursos de todo tipo, de todas etapas. Y realizamos también una primera tarde de Educaclima donde compañeros que ahora os voy a presentar, que a lo mejor ya los conocéis, pues presentaron recursos muy interesantes de los que estuvimos trabajando. Y en 2 semanas vamos a hacer una segunda tarde para también compartir todo tipo de recursos para trabajar en las diferentes etapas educativas, ¿no? Para ir un poco integrando, dar más pasos en el tema de la educación y sostenibilidad, centrada sobre todo en el cambio climático. Bien, yo me callo ya porque si no tenemos una horita y yo pienso que lo importante aquí es escuchar la opinión de los participantes, que vais a ver que son muy interesantes. Voy a hacer una pequeña rueda para presentarlos, decir brevemente un poquito, pues, datos un poco de su historia, de su bibliografía un poquito. Y luego haremos una pregunta personalizada a cada uno de ellos, más direccionada a lo que están ya realizando en su campo. Y la segunda parte, lo que vamos a hacer es voy a ir lanzando pequeños temas para que cada uno vaya dando un poco su opinión. Y como siempre, el chat lo tenéis disponible por si queréis realizar algún tipo de pregunta. Y hacia el final, los últimos 5 minutos, pues a ver si podemos pues, contestar alguna de ellas e intentar, pues, bueno, pues si os podemos aclarar alguna cosita o ayudar en algún aspecto, en alguna curiosidad, pues perfecto. Igualmente, la webinar quedará grabada como todas las que estamos realizando. Entonces, luego se podrá revisar y chequear lo que uno haga falta. Ok, pues empiezo por Natalia. Natalia Valls, licenciada en Ciencias Ambientales, estudiante del doctorado en Educación para la Sostenibilidad en la Universidad de La Laguna. Colabora en la Cátedra de Sostenibilidad de la Universidad en el área de sensibilización sobre la Agenda 2030, los famosos ODS, ¿no? Y en las actividades de dinamización de la comunidad universitaria hacia la sostenibilidad. También es docente de secundaria en el Colegio de Crowley desde hace unos 4 años. Bueno, buenas tardes. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, buenas tardes, encantada de estar aquí y agradecida por poder compartir este foro con ustedes. Muy bien. Alicia
Alicia Alonso es licenciada en Ciencias Físicas, posgrado en Neuroeducación por la Universidad de Barcelona, profesora de secundaria y responsable en proyectos educativos en materia del cambio climático, en alumnado de secundaria, y también es formadora y miembro del equipo de la Fundación Trilema, igual que un servidor, y componente de un equipo que, como hemos comentado antes, hemos empezado a trabajar y recursos sobre el tema del cambio climático dentro del proyecto EducaClima. Encantado, Alicia, de que estés aquí y que puedas compartirnos ideas y un poco tu experiencia como docente. Hola, Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y encantadísima de poder compartir con estos profes y estas profes tan maravillosas la tarde de hoy. Muy bien. Nino, licenciado en Dirección, Lino Cervera, licenciado en Dirección de Empresas, educador y profesor de secundaria y bachillerato, experto en currículos bilingües y nuevas metodologías, coordinador de proyectos de emprendimiento social y sostenible y también, como Alicia, tanto como un servidor, como decía antes, formador y miembro del equipo de la Fundación Trilema y también, entre los tres, un poco, pues, responsables un poquito de los recursos que estamos un poco, pues, enriqueciendo esa página web de EducaClima, de ese proyecto. Bienvenido. Muchas gracias, Esteban. Gracias a ustedes y también a la organización por tenernos aquí en este foro. Liliana Arango, licenciada en Psicología y maestría en Educación de la Universidad de los Andes y actualmente es rectora del Colegio Santa Francisca Romana de Bogotá, Colombia. Muy bienvenida, Liliana. Gracias por estar aquí. Buenos días, en tu caso. Buenos días. Sí. Pues a las 10 de la mañana más o menos, ¿no? En Bogotá. Bienvenida. Exactamente. Muchísimas gracias, Esteban. Yo feliz de estar aquí y un saludo para todos desde Bogotá, en Colombia. Muy bien. Y Silvia Corchero, educadora ambiental y asesora en ecosostenibilidad, ingeniera técnica forestal y maestra, especialista en aprendizaje cooperativo, inteligencias múltiples, pedagogía forestal y metodologías de educación al aire libre. Colaboradora del área de educación de Ashoka, Fórum Infancias de Madrid y también pertenece al grupo de trabajo de educación ambiental de CONAMA y la red de equipamientos de educación ambiental vinculada al Centro Nacional de Educación Ambiental. Bien, bienvenida, Silvia. Buenas tardes también a todos. Muchas gracias por invitarme también a participar y aportar desde este lado un poco más de la educación ambiental no formal, pues también en este foro y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan con muchas ganas, ¿no?, de compartir e intercambiar impresiones con vosotros. Perfecto. Se nos va a hacer corto, seguro, porque todos tenemos muchas ganas de compartir ideas y lanzar esas preguntas, ¿no? Un poquito donde estamos. Pero vamos a intentar ser lo más efectivos, un poquito, a la hora de gestionar ese tiempo, ¿no? Bien, empiezo con esa pregunta un poco direccionada para cada una de vosotros. Empiezo con Natalia y ya que tienes un perfil más universitario, ¿no?, de estudio dentro del doctorado, pues un poco la pregunta sería ¿en qué consiste la tesis que estás realizando?, ¿no? Y un poco el marco de la sostenibilidad en la universidad. Nada, dibújanos un poco esto para ayudarnos luego a arrastrar más ideas. Bueno, este proyecto de tesis en concreto gira en torno a la educación para la sostenibilidad, pero en el contexto universitario. Y surge a raíz de la reflexión de cuál es el papel de las universidades para contribuir a la Agenda 2030. Entonces, en este sentido, pues se entiende que cualquier universidad que quiera trabajar para la mejora de la sostenibilidad tiene que tener también una comunidad universitaria, las personas que forman parte de ella tienen que tener un comportamiento también orientado a la sostenibilidad. Y en este sentido, el primer paso de este proyecto de investigación consistió en hacer una escala para medir ese comportamiento prosostenible o el comportamiento orientado a la sostenibilidad del alumnado universitario. Y se entiende que el comportamiento prosostenible son las actividades o las acciones de la vida diaria del alumnado que están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, tanto en la variable ambiental como la social y la económica. Y bueno, pues como este programa de doctorado es en educación, dentro de los aspectos educativos, la idea es investigar, averiguar qué impacto pueden tener una serie de experiencias educativas
que tienen lugar en el contexto formal de las aulas universitarias, en el comportamiento del alumnado orientado a la sostenibilidad. Estas experiencias educativas han tenido y van a tener lugar en aulas y en asignaturas que tengan que ver ya de por sí con sostenibilidad o para las que se esté trabajando por su sostenibilización curricular. Y, por supuesto, tienen unos ingredientes que persiguen trabajar con metodologías que pongan al alumnado en el centro de su proceso de aprendizaje, que les doten de las herramientas necesarias para que se autorreconozcan como agentes de cambio y como solucionadores y solucionadoras activas. Y, de alguna manera, la idea es investigar si estos ingredientes de estas experiencias educativas en la universidad son capaces de hacer que este comportamiento prosostenible del alumnado universitario mejore y sea más coherente y esté más alineado con los objetivos de desarrollo sostenible en este caso. Claro, en la universidad, como una gran institución, por lo menos en España, pues existen fórmulas para la sostenibilización curricular y existen fórmulas para trabajar la sostenibilidad. En el caso de mi tesis doctoral, pues específicamente, la idea es hacerlo desde el aspecto educativo dentro de las aulas. Y pues si todo este proyecto de tesis es un éxito y realmente somos capaces de demostrar que esta forma de trabajar tiene un impacto real en la mejora del comportamiento, pues estaremos un poquito más cerca de luchar para finalizar con esa enseñanza más dirigida o con esas metodologías más tradicionales que normalmente se llevan a cabo en las aulas universitarias y que, como decía antes, pues no ponen tanto al alumnado en el centro de su proceso de aprendizaje. Qué bien, Natalia. Yo lo considero muy interesante, que ya en la universidad se hagan pasos de estos, importantes, porque pienso que eso que es básico, aunque nos puede parecer desde otras etapas educativas, ¿no? que en tu caso que es en un nivel superior, pues ya se enfoque a analizar el impacto de experiencias, creo que es algo muy importante. Qué bien, espero que todo el análisis de tu doctorado pues funcione y que realmente saques unas buenas conclusiones, que nos ayuden un poco a todos en ese aspecto. Bien. Muchas gracias. Espero que así sea y cuando así sea lo compartiré también. Genial, genial. Alicia, en tu práctica docente como profesora, me has compartido de que has trabajado pues, con alumnos de secundaria, de ESO, de bachillerato, el tema de la sostenibilidad, de forma colaborativa con otros centros. O sea, has salido fuera un poco de las paredes, ¿no? Y también, incluso, conexiones con la universidad, un poquito con lo que estaba antes comentando Natalia, ¿no? ¿Nos puedes un poco explicar ahí un poco tu experiencia? Claro, claro que sí. Mira, yo en el colegio en el que trabajaba estuve durante 5 años escolares, 5 cursos escolares, siendo coordinadora de proyectos educativos que buscaban dar respuesta al cambio climático. El objetivo principal era, nos centramos en la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, tuve la gran suerte, creo que mi alumnado también, de poder participar en experiencias de intercambios educativos con otras comunidades, como el caso de Galicia, por ejemplo, y de poder disfrutar de estancias, incluso en verano, en el CNEAM, en el Centro Nacional de Medioambiental que hay en la península. Y la forma a la que llegamos ahí, obviamente, no tenía nada que ver con nuestras clases tradicionales, normales y corrientes. Buscábamos que el alumnado investigara temas relacionados con su entorno, con la biodiversidad, con los efectos que podía generar el cambio climático en ellos, implicaciones con ecosistemas, con formas de vida, el transporte, la gestión del agua, el impacto de las energías renovables, bueno, diferentes temas. Y se nos ocurrió la idea de tocar la puerta en la universidad, en la Facultad de Biología en concreto, en la Universidad de La Laguna, obteniendo una respuesta súper positiva porque el profesorado que investigaba allí pues, nos abrió sus puertas, no solo la de los despachos, sino también la de los laboratorios, haciendo partícipes al alumnado de los experimentos y de los experimentos, más bien de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en ese momento. El alumnado recibía esos artículos de investigación que habían sido publicados, tenían que estudiarlos, leerlos, seguir documentándose y hacer luego, o llegar luego a sus propias conclusiones y compartirlas con otros estudiantes, en este caso, pues con los estudiantes con los que íbamos a compartir y a comparar cómo los efectos del cambio climático afectan, obviamente, según el entorno, de una manera u otra, ¿no? Y esto incluso afecta luego a la economía, etcétera, etcétera, porque vivimos un poco de lo que la naturaleza nos ofrece.
Fácil no es, obviamente, porque requiere de mucho trabajo personal e implicación, pero también me siento muy afortunada porque, aparte de ser la línea educativa de mi centro, tuve todo el apoyo perfecto siempre de la dirección y del equipo de mis compañeros, de mis compañeros profesores, de la familia y, por supuesto, de las ganas siempre del alumnado de aprender, ¿no? Y no me fue difícil, la verdad es que en este caso puedo decir que no me fue difícil que el alumnado se sintiera parte de algo muy bonito y grande, y esas investigaciones que a su manera y a su nivel en secundaria hicieron que se sintieran súper importantes. O sea, a nivel de ilusión y de verse en la universidad estando en tercero de la ESO, era como guau, ¿no? Un chute de energía súper positivo. Yo pienso que has dicho una clave que me imagino que después podremos comentar, que es que el hecho de intercambiar, pero sobre todo a través de hacer una disrupción en el modelo tradicional educativo, salir un poco de lo que se hacía habitualmente, ¿no? Eso creo que va a ser un hilo conductor para poder abrir muchas cosas. Así es, Esteban. Y yo pienso que eso es importante. Bien, Nino, un poco como tu experiencia en aula docente, como profesor de secundaria, de ESO y bachillerato, ¿no? ¿Cómo trabajabas la sostenibilidad en tu día a día, en tus proyectos, en tus unidades didácticas? Vamos a ir aterrizando un poco el zoom, vamos a un poco cómo lo planteabas. Vamos a meternos dentro del aula, entonces. Eso, vale. dentro del aula. Venga. Bueno, conseguir un mundo más sostenible y luchar contra el cambio climático, obviamente, es cuidar nuestra casa, ¿no? Y esto no se puede hacer desde una materia aislada. Tiene que ser algo integral, algo que permee en las diferentes materias y en la escuela en general, ¿no? Quizás, bueno, aparte que tenemos la pandemia ahora, el reto más importante que tenemos ahora como humanidad es esta sostenibilidad, este cambio climático, ¿no? Y hay materias que entran súper bien, ¿no? Una geografía, historia, naturales, sociales, como que parece que van muy acorde. Pero ¿y qué pasa con el resto? Como no se le ve tanto la relación, no trabajan esta sostenibilidad, pues yo creo que debería trabajarse, ¿no? Buscar la manera. Lengua. En lengua nadie te impide que no metas un texto de Galeano y que te conciencie o una canción de Calle 13 y poder analizar las metáforas que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? En matemáticas, en vez de poner problemas absurdos de 300 manzanas que nadie nunca ha visto juntos, a no ser que trabajes en Mercamadrid, pues podrías quizás calcular las emisiones de CO2 de un coche durante un año. En inglés, en vez de un listening de una persona cualquiera, podrías oír un listening de alguien, de algún líder ecológico, ¿no? Entonces yo creo que cada rama debe aportar y debe empujar hacia la sostenibilidad. Y si no, una manera muy interesante es juntar todas las ramas, hacer un matojito, juntar todas las ramas, las diferentes materias y hacer proyectos interdisciplinares, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes dos proyectos muy, muy bonitos que hicimos en el Colegio de Crolí. El primero se llama Plasticarte y básicamente es convertir basura plástica en joyas de arte, ¿no? Aquí intervino geografía, historia, matemáticas, tecnología, educación plástica y visual. El alumnado limpió una playa, recopiló microplástico y junto con botellas que trajeron de sus casas hicieron pendientes, zarcillos, que luego vendieron y recaudaron dinero que se reinvirtió a su vez en más limpiezas de playas mediante una ONG, ¿no? Maravilloso ver cómo el alumnado se convierte en agente del cambio, cómo lidera ese proceso, cómo modifica su entorno y da solución a un problema, incluso sacándole rendimiento y una segunda vida al plástico, ¿no? Solamente con la herramienta del ingenio y la creatividad. Y el segundo proyecto que me gustaría comentar es un proyecto muy especial para varios de nosotros, que es Anaga, ¿no? Donde el alumnado fue guía de senderismo de su entorno natural más cercano y protegido. Aquí diseñó rutas de senderismo, teatralizó partes de las rutas, ofreció catas de productos típicos y también se vendió una entrada para acceder a esta ruta y el dinero de la entrada también se reinvirtió en una causa social. Se le acercó la naturaleza a escuelas de una realidad socioeconómica un poquito más complicada, extendiendo así el aprecio por la naturaleza y, lo que es más importante, vivir esa naturaleza y, por supuesto, disfrutarla y experimentarla, ¿no? Entonces, tanto desde una materia en concreta, empujando, como uniendo materias y haciendo proyectos interdisciplinares, creo que es una forma muy, muy útil de abordar todo este tema de sostenibilidad y cambio climático. Muy bien. Aquí también han salido varias cosas que luego a lo mejor las podemos coger un poco. La principal, trabajar de forma holística, interdisciplinar. Todo el mundo ya sabemos que no tiene nada nuevo eso, tiene muchos años en la educación, pero por fin se está aterrizando un poco y yo pienso que para trabajar la sostenibilidad y el cambio climático es clave trabajarlo de esta manera. Leí hace poco un artículo que me gustaba mucho sobre
porque siempre cuando planteas algo sobre el cambio climático tienen que venir, si hablo en secundaria, ¿no? Biólogos o profesores de física o profesores de naturales, ¿no? ¿Y por qué no puede ser el profesor de música, por ejemplo, el profesor de lengua o el profesor de... ¿Por qué no? ¿No? Es que la parte humanista de entender el concepto de, ¿no?, social es muy amplio. Entonces, ¿por qué solo tiene que ser el especialista y un poco anecdótico? Eso siempre está ahí presente, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hay que empezar a girarlo. Como los dos ejemplos que acabas de compartir. Fantástico. Liliana, en tu caso, nos vamos muchas horas de vuelo hacia Colombia. Bueno, ojalá pudiéramos volar. Nos vamos a Colombia. Y claro, tú ahora nos podrías hacer un marco perfecto de cómo se trabaja los ODS en Colombia, los pasos que se hacen. Pero claro, yo te direcciono a tu centro como rectora de tu colegio, ¿no? Un poco que nos describas un poquito cómo ha ido tu evolución como rectora, los pasos que se han hecho en tu centro, las acciones que se han tomado, ¿no?, para ir poco a poco ir introduciendo el cambio climático, ¿no?, en los ODS. Claro que sí. Ha sido un camino súper interesante para pasar como de proyectos individuales de aula liderados por un profe a tener una visión como colegio de desarrollo sostenible. Y aquí ha sido claro como entender que el desarrollo sostenible tiene 3 componentes. Hay un componente económico, uno social, uno ambiental. Nosotros como colegio, desde la fundación, tenemos un fuerte un componente social porque se fomenta el compromiso hacia las necesidades de los más vulnerables. Y eso es fundamental porque finalmente el desarrollo sostenible implica una actitud de cuidado hacia el otro y una actitud de interés de velar por el bien común. Entonces creo que eso ha sido muy importante. Pero adicionalmente dentro del componente ambiental, pues hemos hecho, iniciamos con iniciativas como las que he mencionado, las que mencionó Nino, por ejemplo, de pronto empujado inicialmente hace más de 20 años por una normatividad que nos obligaba a los colegios a involucrar el tema, y el liderazgo de algún profe, generalmente de ciencias naturales, que toma esas iniciativas lindas y que los saca adelante. Pero yo diría que los hitos importantes para que se vaya vuelto algo como muy del colegio, ha sido el tomar unas decisiones y poner en práctica unas acciones que yo clasificaría en 3 grandes categorías: la de liderazgo, la de organización y la de currículo. Eso ha sido fundamental. En liderazgo, destacaría que incluimos dentro de nuestro plan estratégico como colegio el ser un colegio modelo de desarrollo sostenible. Y eso nos cambió porque nos fija un futuro deseado en común, una visión compartida y pues una claridad de lo que queremos lograr y de hacer un plan de trabajo para hacerlo realidad. Y pues ahí se gana totalmente el apoyo de la dirección. O sea, esto tiene que dejar de ser iniciativas aisladas, tiene que tener un claro apoyo de la dirección. Eso frente como al tema del liderazgo. En organización, algunas prácticas o decisiones que hemos tomado que nos han sido útiles es fijar indicadores también como institución. Y entonces decir, bueno, a esos indicadores de huella de carbono, de huella hídrica, qué metas les vamos a fijar y cómo como comunidad nos vamos a organizar para cumplir con esas metas. Implica también a nivel de organización la fijación de un presupuesto, o sea, medir, sensibilizar a la comunidad y compensar, eso implica una destinación de unos recursos, entonces pues hay que incluirlo también dentro del presupuesto. Creación de alianzas para certificación, inscribirse en modelos que te lleven a certificación genera un trabajo en equipo que nos ayuda a avanzar un montón. Y la participación en concursos, esto motiva mucho a las niñas, a los profes, a presentar los proyectos, a documentarlos y a ganar nosotros más claridad de los avances que hemos alcanzado en concursos y en congresos sobre temas de sostenibilidad. Y finalmente, pues tener una política como institución, una política de gestión ambiental y social. Eso para como mencionar los puntos relacionados con organización. Y sobre currículo, pues finalmente como parto del supuesto de que debe ser una decisión institucional el trabajo por el desarrollo sostenible, pues hicimos unos ajustes en el currículo, tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales, para incorporar 2 elementos que quiero mencionar en este instante. Uno es los ODS, y es decidir
un tema por nivel, por grado, que íbamos a utilizar como referente, como hilo conductor a lo largo del año escolar del curso, para que, liderado por el currículo de sociales y de ciencias naturales, pudiéramos invitar a las otras materias a participar en proyectos interdisciplinarios. Esa selección de ese tema fue fundamental, inspirada en los ODS. Nos basamos en un modelo del curso del mundo de Fernando Reimers, de la Universidad de Harvard. Y el segundo y último elemento que quiero mencionar aquí es el de trabajar por las competencias para la ciudadanía global. Incorporamos también y empezamos a que todo profe en sus programaciones, en sus planeaciones, incluyera las 4 competencias de la ciudadanía global, y en particular una que es tomar acción. Cuando todos los profes planean o piensan su clase pensando en que tiene que llegar a tomar acción, cambia y surgen ideas súper interesantes. Esto sería como el resumen de lo que hemos avanzado. Bien, es un buen dibujo de todo y nos das muchas pautas y he notado bastantes cosas, pero me quedo con un par muy importante, creo yo, que es hacer de forma transversal, ¿no?, la intervención de los ODS, ¿no?, en los temarios de forma transversal que aparezca, y el tema de la ciudadanía global, que en realidad está también ahí. Es muy sencillo, ¿no?, unirlo, ¿no? Y sobre todo con lo último que acabas de decir, tomar acción. Porque yo creo que con el tema de la sostenibilidad y el cambio climático todo el mundo tenemos ya muy claro, sabemos muchas cosas hace muchos años, pero lo que es interesante es cómo desarrollamos a los alumnos esos cambios de comportamiento para que tomen acción, y que construyan y que sean críticos y que generen soluciones y que se planteen posibles situaciones, etcétera, etcétera. Pero yo me callo, que nos queda Silvia, que nos va a aportar un punto de vista, pues otro perfil muy distinto, desde fuera del aula, entre comillas, porque tiene, entre comillas, fuera del aula, pero yo pienso que va a ser muy valioso también su aportación. Sí, bueno, yo tampoco me quiero extender mucho, pero creo que mi visión sí que va a dar una perspectiva quizás más global y más genérica, ¿no? Porque estáis hablando de experiencias muy concretas en el aula. Y a mí sí que me gustaría, pues, traer a colación de la pregunta que me planteabais era de cómo se tratan estos temas desde la escuela, ¿no? Sí. Y desde mi punto de vista, y después de escucharos, pues creo que se siguen tratando de forma muy desigual, ¿no? De forma desigual, por un lado, porque la desigualdad está presente en nuestra sociedad y porque está muy presente en la escuela. Entonces, hay escuelas, docentes, alumnos muy afortunados, como los que estáis contando, las experiencias que estáis contando, pero desgraciadamente no es por el momento lo más habitual en las aulas, ¿no? Esa desigualdad existe bien en día, ha quedado muy patente estas últimas semanas con la brecha digital, pero es que en este tema del enfoque de la educación ambiental y para la sostenibilidad también existe esa desigualdad, ¿no? Y ya no solo por los recursos de los que disponga el centro, sino también porque ha partido en gran parte de ese impulso de un equipo docente o de un equipo directivo o de una persona en particular que ha apostado por estos temas y, como dice Liliana, ha puesto el foco para que todos se unan en ese proyecto, ¿no? Esto, claro, es una limitación para muchos centros en los que no tienen ese impulso, ¿no? Y creo que es algo que debemos de abordar, ¿no? Que es una realidad que este tema de la educación ambiental y para la sostenibilidad nunca ha sido un eje prioritario y transversal en el desarrollo de las políticas educativas, de la legislación en sí, de los currículums, ¿no? Y que nos está limitando en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, pues quizás llegamos tarde porque la escuela es un reflejo de la sociedad, llegamos tarde como sociedad en este abordaje y llegamos tarde como escuela, ¿no? Y es verdad que esa sensibilización y ese tratamiento cada vez más frecuente de estos temas, pues no han supuesto una verdadera conservación del planeta y una mejora del bienestar de las personas, ¿no? Parece que lo planteo así con un punto de vista un poco negativista, ¿no? Negativo, ¿no? Pero no me quiero quedar aquí porque creo que ahora estamos en un momento crucial, ¿no? Para que esto cambie. Y tenemos un campo de oportunidades que se nos abren ahora mismo, ¿no? En este momento. Estamos en un momento de incertidumbre, de cambio que nos puede llevar a la reflexión, pero además tenemos herramientas muy potentes que pueden ayudar a canalizar todo esto, ¿no? Por un lado, el marco general que nos da la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues nos puede ayudar a canalizar todo esto.
Por otro lado, ya desde diciembre se ha empezado a desarrollar un plan de acción para la educación ambiental y la sostenibilidad, impulsado precisamente desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el CNEAN y la Fundación Biodiversidad a la cabeza, ¿no?, que pretende establecer esas líneas estratégicas para trabajar estos temas, ya no solo en la escuela, sino a otros niveles sociales. Y tenemos, yo creo, un entorno en las escuelas muy propicio también para ello, ¿no? Pues esa sensibilización cada vez mayor desde el colectivo docente y ese querer tratar estos temas y las comunidades educativas en general, pero que también siento que necesitan apoyo, que necesitan recursos, que necesitan ir acompañados, ¿no? Y en este nuevo escenario que se nos plantea, pues como decíais varios de vosotros, pues la cooperación va a ser esencial, ¿no? Y esa cooperación a muchos niveles, que ya la habéis reflejado en vuestros proyectos, pero también sin olvidarnos de todos esos profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en educación ambiental y muchos de ellos muy vinculados también, como decía Alicia, al Centro Nacional de Educación Ambiental, ¿no? Yo creo que debemos establecer ahí una colaboración muy cercana de las escuelas con este ámbito, porque ellos tienen mucha experiencia. El CNEAN cuenta con una trayectoria muy dilatada y grupos de trabajo, algunos específicos de cambio climático, otros específicos en equipamientos y entidades de educación ambiental. Y yo creo que ahí necesitamos unir fuerzas, ¿no?, para ayudarnos y apoyarnos todos, ¿no? Y bueno, esa es un poco la visión general que yo os quería un poco presentar, ¿no? Que me parece que no es igual el abordaje en todas las escuelas, desgraciadamente, sí, que se está reclamando desde varios sectores desde hace tiempo, pues que se incluya una competencia ecosocial también en los currículums y bueno, pues que tenemos ahora es el momento y no está la necesidad, están quizás los medios y hay una urgencia muy, muy clara, ¿no?, de que debemos apostar por esto. Muy bien, también destacaría muchas cosas, pero para empezar un poco a entrar al segundo bloque, ¿no?, que sacaremos un tema que ya que de forma indirecta ha salido ya, ¿no?, pero para aterrizarlo un poquito más, haremos una rueda con diferentes cuestiones que os plantearé, simplemente. Pero de lo que acabas de comentar, Silvia, me ha gustado mucho el tema de cooperación, aunque parezca una obviedad, pero el aprendizaje formal e informal se ha de enriquecer y yo pienso que los docentes de aula, pues nos iría muy bien ese acompañamiento. Aterrizar cosas como lo que vamos a hablar ahora del currículum, cómo flexibilizarlo, cómo adaptarlo, también obviamente puede ayudar. Pero que el concepto de que la educación ya no se hace solo en las cuatro paredes de aula, y lo estamos viendo en estos momentos, pues es una realidad. Entonces yo creo que es muy, muy importante esa colaboración, ¿no? Y para cerrar, y sí que es verdad que desgraciadamente pues hay muchos ritmos, ¿no? Entonces, en muchas escuelas, muchos centros, muchos docentes, casos aislados, ¿no? Que mientras no se marque como un eje prioritario y claro, pues siempre va a haber, ¿no?, esas diferencias, esa dispersión. Sí. Entonces, bueno, aparte de ese impulso y esas ganas que todos tenemos y lo que hacemos, pues unas líneas claras desde órganos de gobierno. Tienen que estar. Pues debe estar, ¿no? Debe estar. Sí. Perfecto. Pues, si os parece bien, arrancamos esta parte de que seguimos la misma rueda, si queréis, ¿no? Seguimos la misma rueda. Entonces, yo saco un pequeño tema y un poco vuestra opinión. Sí que os pido que sea un poquito más ágil esto, para que podamos sacar más temas, ¿no? Y podamos contestar algunas preguntas, ¿no? Que la intervención sea un poquito más... Pero de momento vamos con el timing muy bien para como habíamos previsto. Bueno, pues un poquito unos temas que, insisto, que ya ha salido, pero que estaría bien ponerlo encima de la mesa un poquito, es el tema de la flexibilidad del currículum, ¿no? ¿Qué podemos hacer como centros, como docentes? Liliana ya ha dicho alguna cosita respecto a sus decisiones de liderazgo en su centro, ¿no? Pero también a nivel España, a nivel Colombia, a nivel Estado, ¿no? ¿Qué habría que hacer, ¿no? Un poquito, si realmente tiene que también salir desde arriba o la autonomía del docente para poder hacer pequeños pasos un poco más sistematizado, ¿no? Hay ejemplos en comunidades, en el caso de España, comunidad de Canarias, que ha introducido los ODS y los ha roto, ¿no? De manera evolutiva, ¿no?
y está en el currículum, hay ejemplos de esto. Hay ejemplos más aislados, como por ejemplo en Madrid, los centros FUGEN, que son 3 colegios que también hicieron un trabajo durante 4 años de coger el currículum y hacer un currículum básicamente, ¿no? Pues de transformación social, ¿no? Cómo entrenar eso con los alumnos. O sea, hay ejemplos, pero son, como decía antes Silvia, son aislados. Entonces, ¿cómo podemos intentar que esto, pues, yo me callo y os escucho un poco? Empiezo un poco por la universidad. Bueno, Natalia, un poquito, Bueno, ¿qué opinas de esto? Sí, bueno, afortunadamente en las universidades españolas, por lo menos entre los grupos de trabajo de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, pues existe un grupo de trabajo específico para la sostenibilización curricular. Entonces, desde hace más de 5 años ya ha llegado un documento a las universidades en el que existen unas directrices para introducir la sostenibilidad en los currículums. Y básicamente, pues lo que propone este documento es repensar los currículos universitarios desde la perspectiva del desarrollo sostenible de una forma tan sencilla como la que plantea Nino en las aulas de secundaria o primaria, ¿no? Que alguien se plantee que puede impartir la asignatura de la materia de matemáticas o de lengua teniendo el foco en el desarrollo sostenible, pero a la vez de forma tan compleja como que obviamente tiene que estar programada la introducción de esta sostenibilidad en el currículum de antemano. Y también en este documento se plantea la necesidad de que esta sostenibilización curricular no sea solo introducir aspectos de desarrollo sostenible en el currículum, sino que se haga a través de modelos de enseñanza que garanticen o que hagan efectiva la adquisición de las competencias para el desarrollo sostenible. En este mismo documento de directrices para la sostenibilización curricular, además, hay un aspecto muy interesante y es que apela a que las universidades españolas elaboren su propia declaración de principios en materia de educación para el desarrollo sostenible. O sea, se entiende que no debemos quedarnos solo en que los currículums estén presentes el desarrollo sostenible, sino que la propia universidad, y ya no solo esto es posible en una institución como la universidad, sino en cualquier centro de cualquier otro nivel educativo, como puede ser secundaria, primaria o en contextos no formales, que exista una declaración de principios, un interés, porque se impregne toda la institución, en este caso, de sostenibilidad, que haya formación del profesorado para ello, porque pues afortunadamente las 4 personas que estamos aquí estamos trabajando en sostenibilidad y estamos trabajando de una manera o de otra con estos aspectos desde la educación, pero no todo el profesorado está preparado para sostenibilizar los contenidos que va a impartir. Y de hecho, a pesar de que, como digo, este documento de directrices ha llegado hace muchos años a las universidades, en el último informe de la propia CRUE de sostenibilidad en las universidades españolas, que es del año pasado, de 2019, menos del 50% de las universidades ya han comenzado a introducir la sostenibilidad en sus currículums y el 90% de las universidades españolas ni siquiera tiene un equipo de trabajo o de asesoramiento para hacerlo. Entonces, claro, ahí también rompo una lanza a favor de la necesidad de que el propio profesorado, ¿no?, tengamos las nociones para introducir estos aspectos de sostenibilidad en el currículum. Claro. Ya el propio profesorado tenga esa inercia, ¿no? Si existe el documento y existe, pues ¿por qué no hace esos pasos? Natalia. Natalia, no, perdona, Alicia. Perdona. Alicia, nada que perdonar. ¿Qué opinas de esto un poco del currículum, la flexibilidad, la autonomía del docente? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede...? Mira, yo creo que el docente obviamente siempre tiene que tener una cierta autonomía a la hora de trabajar su materia y que debe ser casi como una obligación que el currículum nos permita, o sea, nos muestre esa cierta flexibilidad. Creo que la educación tiene que estar un poco al servicio de lo que ocurre en el mundo y el conocimiento es sumamente importante, pero tiene que estar contextualizado en la realidad actual, en lo que pasa, en la realidad del momento, ¿no? Yo creo que antes, con la experiencia que contaba sobre los trabajos de mi alumnado, esa manera de trabajar que llevamos durante esos años, me atrevería a decir que yo en ningún momento me estaba alejando del currículum, simplemente lo estaba trabajando de otra manera. El currículum no solo dice que se trabaje en los contenidos, dice también que se trabaje en unas ciertas competencias, que se haga aprendizaje para la vida, que se relacione con el entorno más cercano y creo que en cierta manera se hizo. Mi alumnado aprendió a convivir, se pusieron a pruebas ellos mismos, aprendieron a convivir con otras personas y aprendieron a convivir con el entorno de otra manera. O esa era la intención, ¿no? Se convirtieron en personas un poquito más autónomas, fueron capaces de investigar y de trabajar. Es decir, que
al fin y al cabo desarrollan una serie de competencias que yo no sé y no pretendo ser pretenciosa, pero sí me da la impresión de que incluso se puede llegar a aprender más que de la manera más, no me gusta decir la palabra tradicional porque yo no creo que sea tradicional, pero más, no sé, a lo mejor me ayudas tú, Esteve, con la palabra porque... No, te refieres a una manera más transmitiva de transmitir el conocimiento, ¿no? De escuchar, Exacto, de recibirlo más pasiva. Exacto, gracias, sí, de profesor a alumno, y el profesor es el que tiene el conocimiento, lo imparte, ¿no? Lo comparte o lo imparte y ya, ¿no? Y así, bueno, pues esa zona de confort que tienen ciertos docentes de pensar que así se aprende mejor. Y obviamente que no voy a entrar en esta historia porque cada uno tiene su metodología, ¿no? Pero mi experiencia fue súper positiva, yo creo que la de mi alumnado también. Y como decía antes, creo que efectivamente el profesorado tiene que tener cierta autonomía para trabajar. La Agenda 2030, yo creo que si nos la leemos bien, nos lo pone muy fácil. Lo que pasa, y por mi experiencia de formadora también veo lo que he podido compartir este año con profes y con equipos directivos, que parece como que la administración o el propio currículum se hace como una losa, ¿no? Como un peso, y que parece que cuando dices que hay que trabajar los ODS o hay que trabajar la sostenibilidad, es como, a ver, tengo que hacer contenido curricular normal y corriente, y aparte esto, y aparte educar en igualdad de género, y aparte educar en... No, o sea, lo que tienes que coger es los ODS, la Agenda 2030, lo que quieras trabajar, y coger el contenido y llevártelo allí. Es decir, antes comentaba Nino, no sé, algo así como que por qué no, si tengo que dar el tanto por ciento, o así me lo acabo de imaginar yo en mi cabeza lo que él quería decir, ¿por qué voy a coger el ejercicio 4 de la página 20? ¿Por qué no cojo las emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera, les doy unos gráficos para analizar y le doy las cosas contextualizadas, ¿no? No sé si dijo este caso, pero yo me lo imaginé desde las matemáticas porque es lo que imparto. Uh-huh. Y entonces creo que está en la mano del profesor o de la profesora en dar una vuelta y que además se le permita, ¿no? Que se le permita, y esto lo puede hacer cualquier tipo de profesor, quiero decir, por lo que decía también antes Silvia, ¿no? Que también entiendo que las desigualdades son tremendas y que yo me siento, lo dije también, muy afortunada porque sé que no en todos los lugares pasa, ¿no? Pero que es posible, yo creo que sí. Okay. Y que creo que tenemos esa obligación, ¿no? Esa obligación para con nuestro alumnado y para prepararlos para, pues mira, el caos un poco en el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Nino, ¿alguna cosita que...? Sí, claro. Yo enlazando con lo que dice Alicia y con lo que dice Silvia, llegamos un poco tarde, pero eso no puede ser una excusa, ¿no? Está claro que el currículum no depende de nosotros, entre comillas, depende del país. Colombia tiene uno, España otro, de la comunidad autónoma, y yo creo que hay muchos huecos para entrar. Y yo siempre me hago una pregunta, ¿no? El currículum que tenemos ahora mismo en nuestra mano, que es una herramienta. Si es una herramienta para trabajar los ODS, la sostenibilidad, usa esa herramienta. Y si es una camisa de fuerza, arráncatela. O sea, arráncatela, porque el currículum tiene que estar al servicio del alumnado y el momento histórico que estamos viviendo. Y muchas veces los cambios vienen desde abajo, o la mayoría de veces, ¿no? Entonces quizás hay que revolverse un poco y empezar a meterlo y impregnar la escuela de todo esto, ¿no? Y si no nos entra en el contenido, que es lo que repetimos siempre, contenido, nos entra por ley en las competencias, como dijo Alicia, tenemos el saber hacer y el saber ser, y eso nos proporciona un paraguas y un marco súper amplio para meter los ODS y la sostenibilidad de multitud de maneras, ¿no? No sé si me permiten hacer una metáfora policíaca, el currículum tiene que darnos la respuesta, ¿no? Y si no nos la da, habrá que interrogarlo de alguna manera y apretarlo un poquito para que suelte la respuesta que el planeta se merece, ¿no? Entonces, he sido un poco sintético, pero yo creo que... para no repetirme con Alicia, ¿no? No. Ha quedado claro tu posición. No, es evidente. Sí, creo que más o menos en este aspecto opinamos todos un poco lo mismo, ¿no? La importancia de que el docente, pues, ese punto de autonomía y que puede utilizar el currículum, obviamente, pero es ese equilibrio. Pero igual que comentábamos antes, es ese equilibrio entre la autonomía del docente, pero tiene que haber ese apoyo detrás, institucional. Claro. Entonces, es bueno que se dé un poco un golpe en la mesa y que aprovechemos estos momentos para... Pero bueno, vamos un poco aterrizando un poco más. Liliana, en el caso de Colombia, ¿cómo está el tema de la autonomía? Claro, en tu centro está muy claro, nos lo has dibujado muy claro. Como en tu centro son unos afortunados los docentes. Dime, perdona. Sí, pero digamos que nosotros en Colombia en general tenemos mucha autonomía. Está siempre la pregunta de cómo hacer para cumplir con una serie de contenidos, creo que es la pregunta del profesor,
pero Sí. estoy de acuerdo con las intervenciones anteriores, es una mirada diferente, o sea, lo que necesitamos es una mirada diferente de los mismos contenidos, porque finalmente, ¿para qué aprendemos eso? Aprendemos eso es porque queremos entender mejor los problemas relevantes del mundo para aportar y hacer que el mundo sea mejor. Y si queremos aportar a través de las disciplinas, entendiendo el mundo mejor, pues sin duda alguna, todos debemos orientar lo que trabajamos con los estudiantes hacia ese sentido. Creo que un ejemplo claro de cómo podemos cambiar esa mirada del currículo a partir de los contenidos es que si yo voy a trabajar, por ejemplo, los sectores económicos o el clima, la geografía y demás, pues yo puedo hablar es de la producción de alimentos en el mundo y puedo abordar la comprensión de cómo es esa problemática de producción de alimentos en el mundo, ligarlo con el objetivo 12 de producción y consumo responsable, el objetivo, el ODS 1 del fin de la pobreza, el ODS 2 de hambre cero, o el 3 de salud y bienestar. Entonces, es mirar diferente los contenidos para darles sentido y hacer énfasis en competencias y en la competencia de tomar acción. Yo insisto en esa, o sea, tener como referente las competencias de ciudadanía global marca una diferencia y nos sintoniza a todos en la acción. Y ese tomar acción pues se une con otras iniciativas de otros profes o de otros, no sé, otras iniciativas que existan en el currículo. Por ejemplo, nosotros teníamos, por otro lado, estábamos trabajando un cambio en el currículo para educar desarrollo de habilidades de innovación y emprendimiento, creatividad, innovación y emprendimiento. Y llega un punto hermoso en que esto se une y resultan proyectos de un alcance mucho mayor. Y entonces las estudiantes de grado 11, cuando van a preparar su proyecto de grado, que están pensando todo el tiempo en este tema de la sostenibilidad y además tienen claro que su proyecto tiene que tener un componente de tomar acción, entonces diseñan cosas como se inventan un suplemento alimenticio a base de una semilla que es como los frijoles, pero son a base de habas, y entonces resulta que es mucho más económico, hacen un trabajo en laboratorio para extraer la proteína y producir el suplemento alimenticio y tienen la oportunidad además de que eso llegue a una población muy amplia para suplir unas necesidades de hambre o de bienestar en una comunidad. Entonces es una mirada diferente de la realidad que además es inspirador y cuando vamos viendo esos proyectos pues como que se va contagiando todo el mundo y vamos queriendo todos participar. Entonces creo que el foco en la competencia es muy, muy importante. Y teníamos otra iniciativa por otro lado que era la de STEM. Incorporamos en un par de niveles iniciativas de STEM y pues llega el punto en que, por ejemplo, hoy en grado octavo todos los temas que trabajamos de STEM es para la solución de problemas de cambio climático y se empieza a integrar todo de una manera muy linda cuando tienes esa mirada amplia en la cabeza. El desarrollo sostenible y el tomar acción como una de las competencias de ciudadanía global. Y le sumo lo de mirada distinta, ¿no? Mirar de forma distinta. Yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Que pienso que es muy importante. Y Silvia, un poquito, para cerrar un poquito sobre este tema del currículum, flexibilidad, autonomía. Sí, yo creo que es básico, ¿no? Toda esa flexibilidad también para favorecer mucho lo que hablábamos antes de la cooperación entre la escuela y sectores fuera de la escuela, ¿no? Y también para algo que se me pasó antes de comentar y es para favorecer, como decía Nino, esa capacidad de interaccionar con la naturaleza cercana, ¿no? Y de mejorar el entorno natural cercano. Necesitamos esa flexibilidad para poder salir del aula, conectar con nosotros mismos, conectar con los otros, conectar con el entorno y favorecer esa conexión tan especial con la naturaleza, ¿no? Y en esto pienso también esa flexibilidad con la idea de conectar con las necesidades profundas de nuestros alumnos, ¿no? Y en esto me voy a la educación infantil y, bueno, un poco a la trayectoria que he tenido con la educación al aire libre, ¿no? En esta etapa, ¿no? Que es esencial tener esa flexibilidad para atender esas necesidades que tenemos en el alumnado y para favorecer el que se desarrollen en entornos beneficiosos para ellos, ¿no? A todos los niveles. Bien, vamos un poquito justitos, pero vamos a
Mi siguiente tema un poquito, que a lo mejor va a ser un poquito como el de cierre, para que podamos hacer todas las intervenciones, nos quedan unos 10 minutos, más o menos. Un poco sería cómo generamos, ha salido en varias intervenciones, cómo generamos esos cambios de comportamiento para que tomen la acción. Si un poco tendría como dos partes la pregunta. Esta sería una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos ese acompañamiento? Un poquito para que realmente haya ese cambio de comportamiento que habéis hablado del elemento competencial, ¿no? De los ODS, que nos puede ayudar. Y un poco en el contexto en el que estamos ahora, actualmente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos un poco preguntarnos para que esto realmente, este momento que todo el mundo en todas las redes no paran de decir que tenemos que reflexionar, tenemos que pararnos, y es cierto, ¿no? Que va a haber una nueva educación quizá después de unos meses, el planteamiento de la educación online, el término mixto entre la educación con pantallas, saliendo fuera, todo esto, un poquito vuestra idea para cerrar un poquito porque nos quedan esos 9, 8 minutos. Natalia. Bueno, afortunadamente, gracias al estudio a introducirme en este proyecto de investigación, pues precisamente sobre comportamiento, me ha tocado estudiar un poquito lo que desde el área de psicología ambiental, por ejemplo, se lleva estudiando décadas, que es qué determina el cambio de comportamiento, en este caso concreto, lo que puede ser un comportamiento proambiental o proecológico, ¿no? Que alguien se comporte de una forma responsable con su entorno. Y entonces, a pesar de que es muy complejo este análisis, hay algunas características que están claras que contribuyen a un cambio de comportamiento y que a mí personalmente pues me favorecen para este proyecto de investigación. Y por un lado es que las personas con las que queremos trabajar para que cambien su comportamiento, en este caso de estudiantes, tienen que sentir que tienen capacidad para mejorar su entorno, tienen que sentir que tienen el control y que sus actividades tienen un impacto en la mejora. Al igual que los mensajes catastrofistas y que todo eso que a veces, nos llega a través de los medios de comunicación y que a lo mejor de forma accidental también como docentes provocamos, que es hablar del derretimiento de los polos, el aumento de la temperatura, la extinción de especies, todos esos mensajes negativos provocan el efecto contrario, una parálisis, miedo, pérdida de control. Son aspectos que no contribuyen a que alguien actúe o se interese por mejorar. Eso por un lado. Que desde la educación, por supuesto, promoviendo un entorno en el que consigamos que el alumnado sienta que tiene capacidad para mejorar, pues va a cambiar su comportamiento si tiene la sensación de este control. Igual que también existe evidencia de que hay una correlación entre tener un comportamiento proecológico y un comportamiento prosocial también. O sea, que está demostrado que alguien que tiene tendencia a tener un comportamiento respetuoso con el medio también lo tiene a ser respetuoso socialmente, ¿no? Y claro, ¿cómo podemos trabajar desde las aulas para esto? Pues como he comentado, propiciando ese empoderamiento del alumnado, que sientan que tienen el control, y creo que de eso va esta nueva era que nos espera. Dentro de esto tiene mucho sentido también el aprendizaje servicio que estaba comentando hace poco con Silvia y que un poco puede responder también a una pregunta que ha hecho Cristina Culebras, ¿no? Quizás el aprendizaje servicio es una metodología que propicia todo esto. O sea, que creo que como docentes podemos realmente crear un entorno que propicie que el alumnado mejore este comportamiento, acompañarlos así. Muy bien. Natalia. Alicia. ¿Alicia? Sí, estoy aquí, perdona. Estaba escuchando a Natalia, ¿no? Con la pregunta que tú haces del comportamiento. Yo ahí hace unos años me topé, estaba yo estudiando educación emocional en Barcelona y demás, y me topé con un concepto que se llama ecología emocional, no sé si alguno la conoce. Es de Marce Conangla y de Jaume Soler, y que nos plantea como esta pregunta de si el equilibrio interior de una persona a nivel emocional va unido a la relación armónica que podemos mantener con nuestro entorno. Creí entenderle antes a Silvia un poquito esto así, ¿no? O sea, el amarnos a nosotros mismos, el estar bien emocionalmente con nosotros mismos puede también incluso tener que ver cómo nos comportamos con el entorno, con los demás, ¿no? Ya no solo con las demás personas, sino también con
con lo que nos rodea, con la naturaleza, con otros seres vivos. Los recursos de la Tierra ya sabemos desde hace un montón de tiempo que son ilimitados, ¿no? Entonces, el ser humano se puede posicionar de dos maneras siempre en el planeta Tierra. Como lo ha venido haciendo, parece ser que no ha sido muy positivo con respecto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque si tiene que vertir sus residuos y no sabe dónde meterlos, pues los vierte en el mar, que total, como los océanos son tan amplios y está ahí debajo escondido, ¿no? Nadie se entera. O si hay que construir grandes edificios, grandes casas y que además no sean sostenibles energéticamente, por ejemplo, o no sean casas ecosostenibles que se sustenten con energías renovables. Es decir, ¿cómo nos posicionamos el ser humano con respecto al entorno, ¿no? Y tienen como dinámicas y material para trabajar con el alumnado utilizando la terminología de la ecología, pero para trabajar las emociones, ¿no? Para trabajar la educación emocional, que es otra, nos salimos de tema y no me quiero alargar con esto, pero simplemente lo quería enlazar con lo que decía Natalia, ¿no? Que ese comportamiento, en tanto en cuanto depende de algo externo, o lo podemos ir solventando si estamos trabajados emocionalmente, ¿no? También tenemos esa obligación con respecto a nuestro alumnado de que reconozcan sus emociones, de que las compartan, de que se encuentren bien. Yo no consigo un niño que sea rabioso, un niño que sea miedoso, un niño o una niña que esté pasando por problemas emocionales o que simplemente no se reconozca a sí mismo, que se preocupe por recoger un papel del suelo o por no tirar una botella de plástico. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, sí. En tanto cuanto nosotros estemos bien, nuestros niños y nuestras niñas estén bien, ¿cómo repercute eso en cómo cuidamos la naturaleza? El ser humano se ha alejado de la naturaleza, se ha metido en centros comerciales, en edificaciones y se ha desconectado de la naturaleza, se ha desconectado de otros seres vivos, ¿no? Entonces, un poco a lo mejor el replanteamiento ese. Interesante. No sé si me la he mucho, perdón. No, interesante. Nos quedan 3-4 minutitos. Si yo ahora se me ha ocurrido una cosa que lo digo muy rápida, ¿vale? Con lo que estás explicando y lo que ha comentado también antes Natalia, el término ecodependencia. Yo creo que es una de las cosas que también está encima de la mesa, se está repitiendo mucho en la educación por sostenibilidad. Nino. Sí, muy rápidamente. Yo ya no sé si enlazo con Natalia, si enlazo con Alicia o enlazo ya con la lógica, pero está claro que el alumnado sentando en una silla no se le puede señalar y decirle, venga tú a cambiar el mundo, a mejorar el mundo, ¿no? Eso no existe. Hay que cambiar, obviamente, metodológicamente. Hay que hacer otras cosas, ¿no? Poner al alumnado en el centro de todo este proceso, mediante aprendizaje de servicio, como comentaba Natalia, mediante proyectos, mediante aprendizaje por retos, por lo que sea, ¿no? Y obviamente, como decía Silvia, que me encantó, hay que acercar al alumnado a la naturaleza para que viva esa naturaleza. Porque una vez que tú vives algo, lo aprecias. Y una vez que aprecias algo, lo quieres proteger y cuidar. En una silla no se aprecia la naturaleza, ¿no? Y pasar del concepto de egocentrismo, de utilitarismo, yo cuido la naturaleza porque me da todo lo que necesito, al ecocentrismo, ¿no? Yo cuido la naturaleza porque es mi casa, porque es un todo y porque soy parte de ella, ¿no? Y ya para terminar, en relación a lo que decía Esteban sobre repensar la escuela, yo creo que estamos en un momento muy importante para poner un cartel gigante en nuestra casa que ponga lo que de verdad importa, ¿no? Tú aprecias algo cuando lo pierdes y quizás ahora tenemos la oportunidad, si se enfoca bien, de poner en valor ese paseo que queremos darnos, ese baño en el mar o esa caminata por el bosque, ¿no? Entonces, eso, poniéndolo en valor, quizás haga que el alumnado se ponga esas gafas que nombraban también antes de sostenibilidad y vea que lo que de verdad importa es la naturaleza, ¿no? Que gracias a ella estamos vivos, ¿no? Y que dependemos de ella, exacto. Silvia. Sí, nada, completamente de acuerdo con el cierre que está haciendo Nino. Somos naturaleza, somos ecodependientes y para poder actuar y contribuir a todos los niveles y a nivel social debemos estar bien. Tenemos que tener cubiertas esas necesidades básicas. Afortunadamente, el contacto directo y frecuente con la naturaleza nos cubre gran parte de esas necesidades, ¿no? de conexión con nosotros mismos, como decíamos, con los demás y con el entorno. Y creo que debemos tener en cuenta siempre poner en el centro los cuidados y las personas, ¿no? Partiendo de eso y de esa cercanía, creo que vamos a conseguir empoderar al alumnado para que sea capaz de actuar y, por supuesto, siendo coherentes en todo el funcionamiento del centro a todos los niveles, en cuanto a las metodologías, en cuanto a esa gestión que comentaba Liliana muy bien con su ejemplo horizontal y tocada desde todos los ámbitos, desde todos los temas.
Y yo creo que yendo por estos caminos, el éxito yo creo que lo tenemos asegurado. Entonces es pasar a la acción, coger fuerza, ganas, carrerillas y nada, y ir a por ello. Gracias. Muy bien. ¿Y Liliana? Sí, yo quisiera decir, finalmente es tener una mirada diferente y pasar a la acción. Entonces les voy a invitar a 4 cosas concretas. La primera es que si como institución educativa no lo tenemos explícito, dentro de la misión, del propósito institucional, incluyamos el foco en el desarrollo sostenible y en el empoderamiento de nuestros jóvenes para que se consideren a sí mismos como agentes de cambio, agentes de transformación social. Y ese es el 1. El 2 es que definamos o aseguremos que hay alguien líder, alguien responsable de este tema dentro de nuestras instituciones educativas para fijar unas metas y movernos a todos hacia su cumplimiento. Lo tercero, leer el marco de PISA de las competencias para la ciudadanía global, porque son un marco muy claro para podernos mover hacia el desarrollo de las competencias en general y en particular la de tomar acción. Y la cuarta invitación sería a que incluyamos esa de tomar acción en las programaciones o planeaciones de todos los profes. Todo profe debería pensar hoy lo que está haciendo, para qué sirve o cómo puede tomar acción. Solamente y con pedirle que lo ponga en la programación, ya va a prestar atención a algo y se van a generar nuevas dinámicas dentro de la institución que se van a transmitir para la vida, en una actitud para la vida. Bueno, es una auténtica lástima tener que parar, porque yo estaría, como ya lo intuía al principio, totalmente lo afirmo ahora, estaría al rato ahora. Yo cuando me he despistado, quedan 10 minutos, digo, madre mía, y yo estaría rato hablando y compartiendo ideas y preguntándonos cosas para poder, pues eso, ir mejorando un poco en el tema de sostenibilidad. Habéis dado muchas pautas, creo yo, y yo espero como este foro va a quedar grabado, pues luego se podrá utilizar y revisar y podremos dar un poquito más de luz en algunas cosas con nuestras inquietudes, pienso yo. Yo, para hacer simplemente un cierre, había pensado en una filósofa alemana que ya tiene unos años, ¿no? Y sobre un tema que cuando hablaba de educación no tenía muy claro. Y ella decía que tenemos que intentar, ¿no?, que los alumnos, ¿no?, asuman la responsabilidad por el mundo. Y eso lo decía hace muchos años ya, pero yo pienso que es una de las claves. O sea, ser responsables. Habéis hablado de cosas muy interesantes, cambiar la mirada, de trabajar como equipo, de ser flexible, de muchas cosas que en esta educación del año que se nos viene encima, sí o sí va a entrar. La personalización también, muchas variables que van a entrar, que yo pienso que unas claves es esto, es que los alumnos tienen que ser responsables del mundo que van a generar, van a vivir ellos en el futuro, que van a disfrutar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ese concepto de responsabilidad, ¿no?, de asumir. Pues nada, un placer estar con vosotras, con vosotros, un placer y hasta la próxima. Esto quedará grabado, insisto, y lástima que tenga que cortarse en esta horita de charla. Un placer y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Chao, buen día. Chao. Wolters Kluwer, innovando juntos.